The Warning lo volvió a hacer. Hola a todos, yo soy GetFrank y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, a petición de varios de ustedes y ganas mías, voy a hacer la reacción al nuevo sencillo de The Warning, Evolve. Así que, quédate si quieres saber más sobre esto. Tras el enorme éxito de su anterior sencillo, Choke, The Warning, la banda conformada por nuestras tres hermanas regias del rock favoritas, Daniela, Paulina y Alejandra, lanzaron su nuevo éxito, que también forma parte de su tercer álbum de estudio, y se titula Evolve, que aparenta ser bastante prometedor después de su último trabajo. Por lo que hoy voy a reaccionar al video musical de Evolve y dar una pequeña opinión sobre la canción, el video y las chicas. Te comento que ya tengo dos videos bastante buenos hablando sobre ellas, así que si no los has visto, te invito a que los veas. Links en la descripción. Sin más preámbulo, empecemos. Ok, ya estamos aquí listos para escuchar la canción y ver qué nos tiene The Warning. Así que le damos play. Ok, de entrada podemos ver que están como en lo que parece ser un garage de autos. Lo que me gusta bastante como está el ambiente así de cables enredados, todo ahí que se vea como alterado y esas vibras de antes cuando las bandas se ensayaban en sus garages. Y me gusta bastante el riff inicial que hace Dani en su PRS. Y las líneas de bajo suenan también bastante bien, bastante potentes. Y me da una vibra entre Foo Fighters y Muse. También está Pau, bastante bien. Oh, how bad it'll get. A simple moment to forget. I'm not in danger. I'm the danger. Culture not to find your worth. It's not destruction, it's rebirth. I'm not in danger. I'm the danger now. Show me what it means to change. Ok, juegan bastante bien con las tomas y la melodía, la forma en la que van llevando la canción, te tiene picado bastante, así que me gusta bastante cómo suena. Ok, como también podemos alcanzar a ver, dejaron de lado, no sé si temporalmente o cómo manejan actualmente los patrocinios, dejaron de usar sus amplificadores Orange que veríamos comúnmente que usaban en conciertos y hasta en sus versiones de ensayos, sus conciertos en vivo y todo, y ahora están usando amplificadores Mesa, lo cual les da un sonido más heavy metal, más pesado, lo cual me está gustando bastante y nos están entregando una muy buena canción. También podemos ver que aunque Paulina no esté cantando la voz principal, que en este caso le está cantando Daniela, transmite bastante energía. ¡Wow! Me gusta bastante ese corito de I'm not in danger, I'm the danger. Suena bastante bien. Stop the clock and keep it running. It's the one to beat. I'm not in danger. I'm the danger now. Show you what it means to change. Help me become something more than just a vessel in disguise. Hate is the rise to. Ok, y también, dato curioso de la canción, o bueno, del video, es que, a diferencia de videos anteriores, este fue grabado con 16 iPhones y un dron, el cual me imagino la toma vendrá más adelante. Ese va.
Warning lo está logrando. Está saliéndose de su sonido clásico y experimentando un poco sin perder su esencia con géneros más pesados. Y ese gritito de Pau me encantó. Tenemos bastante presente todos los instrumentos y me gusta bastante cómo están jugando, la forma en la que los conectan. Y no es solo de que la pista de batería, la guitarra en quintas y el bajo sigue la guitarra. No, aquí salen de lo clásico y experimentan un poco más. Y podemos percibir bastantes influencias de varias bandas de rock que conocemos, que están usando, pero no pierden su estilo característico y eso me gusta bastante. Ese riff, ese riff. Genial, me encantó. Ok, me gustó bastante en general toda la canción, la forma en la que jugaron con la sincronización de la canción y el video. Los instrumentos, cómo podías sentir cada uno de ellos y cada uno te llenaba y te daba esa energía que tanto nos gusta sentir. Y hasta los gestos, la letra, que habla de algunos aspectos de la evolución humana y el peligro que pueden llegar a representar. Que en palabras de la propia banda, dicen: escribimos Evolve sobre la peligrosa obsesión de la humanidad por evolucionar, y como a veces, esa evolución nos lleva a dejar lentamente nuestra humanidad atrás. ¿Esta evolución deshumanizadora es correcta o incorrecta? Pero demuestran que pueden hacer bastante bien una canción con un sonido más pesado, lo cual me gustó bastante. Y la verdad me gustaría escuchar más canciones con este estilo más de heavy metal y tal vez también otras variaciones del metal, ya que lo hacen bastante bien. Así que ahora vamos a ver un poco cómo fue el proceso de grabación en el detrás de cámaras. Así que vamos a verlo. Sure. El set estuvo bastante bien planeado. Un dato de este video es que a diferencia del video de Choke, que fue dirigido por el director, vaya la redundancia, Gabriel Ramos, en este caso el director del video musical fue su manager Rudy, y Gabo fue el editor del video. El set, hasta donde tengo entendido, sí es un garage, lo cual le da un estilo bastante interesante al video, ya que como mencionaba anteriormente, le da esas vibras de las bandas de rock de antes que se ponían a ensayar en sus cocheras. Ok, aquí podemos ver cómo fue el control del dron y hasta el modelo, entonces me gustó bastante cómo esa toma la manejaron. Como comentaba, fue grabada con varios iPhone, para ser específico 16, ubicados estratégicamente.
no sé si esa sea otra PRS, pero en general me gusta bastante el sonido que le da esa guitarra a las últimas canciones de The Warning. Tanto así que la guitarra de Lucia Breakdown de Daniela le dio su toque característico al álbum 21 Century Bloody Queen of the Murder Scene. En este caso, la PRS le va a dar su toque característico a Mayday, que sí, se reveló que es el nombre del álbum. Y como tal, no del álbum, sino del EP, que eso lo hablaremos más adelante. Sigamos. Ok, aquí podemos ver la letra de la canción y también algunas anotaciones. Me parece que cambios de toma o gestos o cosas que tenían ahí que hacerle para que diera el mejor resultado. Ese gritito no lo supero. Me fascina. Sí, sesión fotográfica. Our cameras, these are 4 of 18 different iPhones that you use for this video. All iPhones, baby. Muy bien, me gustó bastante. Ok, ya. Me encantó la canción y me gustó como The Warning demostró que puede hacer cosas más pesadas y las hace bastante bien, por lo cual quiero ver más de esto en lo que queda del álbum, que como mencionaba anteriormente, ya se reveló que se va a llamar Mayday y que va a ser un EP de 6 canciones, hasta donde tengo entendido, y que el resto del álbum va a salir hasta el próximo año. Tendremos que esperar un poco más para ver más de ellas, pero posiblemente reaccione a lo que queda del EP de este año. Y sí, en la canción se sienten ciertas vibras al inicio de Foo Fighters, pero luego algo de Rammstein, algo de Papa Roach e inclusive bastante a Muse, pero siempre teniendo esa como chispa que tiene The Warning, lo cual me gustó bastante y supieron llevar bastante bien el camino de la canción, el video. ¿Y qué más puedo decir? Es una increíble canción, un increíble video y estoy seguro que este tema va a ser un tremendo hit. Sin más, espero que nos sigan sorprendiendo con joyas como esta, mencionándolo otra vez porque son joyas sus canciones. Y no es solo porque tenga una obsesión con la banda, pero sí, son bastante buenas. Y ojalá sigan creciendo en su talento y popularidad para que más personas las conozcan y no se pierdan de estas increíbles canciones. Y cada vez nos sorprendan más. De mi parte esto ha sido todo, y si te ha gustado el video entonces no olvides darle like, suscribirte y compartirlo para que más personas puedan verlo. Me ayudarías bastante. De igual modo te invito a ver mis demás videos que estoy seguro que te gustarán bastante. No olvides irte sin antes dejar un comentario y decirme qué te pareció la canción, el video y qué más te gustaría ver en el canal. Sin más les recuerdo que yo soy Hat Frank, les deseo lo mejor, sigan rockeando y nos vemos hasta la próxima. Bye.